Hace un par de años venimos viendo noticias como estas. La semana de 4 días laborales y 3 días de fin de semana se está poniendo cada vez más popular. Empresas de todo el mundo están diciendo, ¿es esto algo factible? Sobre todo a partir de la crisis del COVID-19 y la llegada del teletrabajo, se ha puesto en tela de juicio la semana de 5 días laborales. También lo que ha pasado muchísimo es que tecnologías nuevas como ChatGPT están haciendo que las personas se cuestionen cuántas horas vale la pena trabajar. ¿Vale la pena trabajar 5 días a la semana? ¿O podemos lograr algo como 4 días a la semana? Sin embargo, lo que poca gente sabe es que esta temática tiene más de 60 años. ¿Ustedes sabían que desde los años 70 se vienen investigando las semanas laborales de 4 días? Como pueden ver en estos papers, ya las empresas hace casi 60 años atrás estaban preguntándose, ¿podemos reducir la jornada laboral? ¿Podemos reducir la semana laboral? Sin embargo, lo que yo creo que es la pregunta más interesante es ¿por qué este tema se ha mantenido dormido casi 60 años y recién ahora se está retomando? O incluso, ¿es una buena idea tener una semana laboral de 4 días? ¿Cómo llevamos 60 años preguntándonos esto y todavía no tenemos una semana laboral de 4 días? ¿Es realmente una buena idea? ¿Qué dicen los estudios? Eso y mucho más quiero explorar en este video. Hola, mi nombre es Santiago y en este canal lo que hacemos es explorar distintos tópicos sobre negocios, finanzas, productividad y estilo de vida. Y el día de hoy me quiero hacer una pregunta muy concreta y muy interesante. ¿Es una buena idea tener una semana laboral de 4 días y 3 días de fines de semana? Este es un tópico que, como yo les decía, se viene discutiendo hace muchos años. Desde los años 70 que hay empresas que están proponiendo la idea de tener una semana laboral de 4 días. Y por alguno u otro motivo, esto ha ido disminuyendo en interés y recientemente se está retomando. En los años 70, este tópico fue profundamente estudiado por distintas universidades a propósito de algunas pocas empresas que lo estaban planteando. Y quedó dormido después de un par de años de investigaciones porque el consenso que se llegó en los años 70 era que la semana laboral de 4 días no iba a funcionar. Particularmente porque en aquella época no existía el teletrabajo y por lo tanto las empresas decían que era muy probable que tenían que incurrir en muchos costos adicionales para poder coordinarse en esa época. Piensen que ustedes tenían que hacerlo por teléfonos fijos, no habían teléfonos celulares, no había internet y por lo tanto todo lo que tenías que hacer significaba un costo adicional para las empresas. Asimismo, las empresas de la época llegaron a la conclusión, y los estudios de la época llegaron a la conclusión de que tener menos horas frente a los clientes terminaba significando menos ingresos para las empresas. Y por lo tanto, muy poquitas empresas querían darle esta facilidad a sus trabajadores. Y en tercer lugar, la tercera razón por la cual en los años 70 esto no llegó a ningún lado era porque también se pensaba que tenías que coordinar y contratar cada vez más supervisores si querías hacer esto. Porque las personas que estaban trabajando menos horas eran más ineficientes. Y eso hizo que durante aproximadamente 4 o 5 décadas este tópico quedara totalmente dormido. La gente no conversaba de esto. Yo me acuerdo que cuando entré al mundo laboral hace ya 10, 15 años atrás, nadie estaba conversando sobre semanas laborales de 4 días. Sin embargo, en el 2019 este tema empezó a resurgir. En Nueva Zelanda en particular, una empresa financiera empezó a pilotear la idea de tener una semana laboral de 4 días. Y esta empresa empezó a llamar mucho la atención en Nueva Zelanda. Tanto es así que fue cubierto por distintos medios noticiosos y también fue parte de un estudio de la Universidad de Auckland donde ellos fueron viendo cuáles eran los pros y los contras de empezar a trabajar con una semana laboral de 4 días. Llamó tanto la atención que incluso empresas de 28 países distintos empezaron a llamar a esta oficina y llamando a esta universidad también para preguntar si estaba o no funcionando. Pero lo que realmente ya relanzó el cuestionamiento popular, el tema de la semana laboral de 4 días, fue la llegada del COVID. Porque durante el COVID y la pandemia en general se empezaron a forzosamente explorar las nuevas metodologías que estaban permitiendo las tecnologías modernas, particularmente trabajar desde el hogar. Si éramos capaces de trabajar desde el hogar, ¿qué evitaba que estuviéramos trabajando de manera remota cuando se terminara la pandemia? ¿O qué evitaba que cambiáramos las formas, los tiempos y los lugares donde trabajamos? Y es por eso que cuando terminó el COVID-19, vino en Estados Unidos lo que se llamó como la gran renuncia.
¿En qué consiste esto? En un fenómeno social donde muchísimas personas, particularmente de la generación que se les llama los millennials y la generación Z, empezaron a renunciar a sus trabajos. ¿Por qué? Porque consideraban que las condiciones laborales no se ajustaban a lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque, como les digo, habían ya probado el hecho de que trabajar desde el hogar se podía y funcionaba. De ahí que muchas empresas, particularmente para intentar atraer y retener talento joven, empezaron a ponerse como cuestionamiento. ¿Se puede? ¿No se puede trabajar menos días? ¿Podemos tener fines de semana de 3 días? Y es por eso que con mi equipo tomamos la decisión de traerle los pros y los contras de este sistema para que ustedes tomen la decisión en su empresa, en su organización. Primero les voy a contar las cosas buenas y después les voy a contar las cosas malas, porque para mi sorpresa hay más cosas malas de las que yo hubiera esperado. Partamos con lo bueno. Lo primero que encontramos en la literatura, sobre todo en la literatura reciente, es que hay diversos estudios que están diciendo que este tipo de arreglo de 4 días laborales está generando un mayor bienestar social y emocional en las personas. Las personas hoy en día están cada vez más preocupadas de lo que se conoce como el balance entre trabajo y familia. Y este tipo de arreglos lo que hace es que tú tengas 3 días de fines de semana. Por lo tanto, el balance está empezando a ser cada vez más tirado hacia la familia y las personas están sintiendo cada vez más bienestar socioemocional. También otra cosa que descubrí en la literatura y en los papers es que hay varios artículos que dicen que la eficiencia va mejorando y que la productividad de las personas dentro de una jornada de 4 días es igual o incluso superior a una jornada de 5 días, porque las personas tienen mayor concentración, mayor energía, tienen mayor descanso durante el fin de semana, debido a que el fin de semana es más largo, y por lo tanto la eficiencia y la productividad ha sido uno de los argumentos por los cuales las personas hoy en día están diciendo tenemos que cambiarnos a este nuevo sistema. En tercer lugar, también se ha visto que el ausentismo laboral disminuye. Las personas tradicionalmente faltan a su trabajo por licencias médicas, por necesidades administrativas y toda otra serie de cosas que hace que no vayan a trabajar. Ahora, el ausentismo laboral en las semanas de 4 días normalmente disminuye porque las personas tienden a hacer esas cosas que querían hacer en el 5.º día. En otras palabras, en una semana laboral de lunes a viernes, normalmente las personas faltaban a lo menos una vez a la semana porque tenían que hacer trámite o cualquier otra cosa. Y lo que está empezando a ocurrir es que todas esas personas ya no faltan a su trabajo porque acumulan todas esas cosas que querían hacer los días viernes o el día que se haya acordado como el día que no trabajan. También las familias han declarado en otros estudios que de que se están volviendo más ricas. ¿Qué quiere decir eso? Las personas normalmente gastan para trabajar. Tú gastas para transportarte, para comer y para toda otra serie de cosas relacionadas con el trabajo. Pero particularmente hay un ítem que se ha mostrado como el que está volviéndose cada vez más caro para las familias, sobre todo las que tienen hijos jóvenes, que es el cuidado de los hijos cuando estás en el trabajo. Los norteamericanos en los estudios que estuve leyendo hablan del daycare o básicamente las guarderías infantiles, que se han vuelto cada vez más caras, parecen verdaderas universidades esas cosas, y que las personas que tienen jornadas laborales de 4 días se ahorran ese respectivo 20% adicional en este tipo de gastos, lo cual ha ayudado a las finanzas personales de las familias con hijos jóvenes. Y además, el último, y yo diría que más importante argumento que se está usando a favor de las jornadas laborales de 4 días es la atracción y retención de talento. En un mundo globalizado, en un mundo donde tú puedes contratar a personas de otros países, en un mundo donde tú puedes traer talento de manera 100% remota o digital, las personas están buscando trabajos y están ofreciendo trabajar en lugares donde son mejor valorados. Y es por eso que tú puedes traerte a un profesional de una mejor categoría de la que tú podrías acceder localmente a través de las redes sociales, a través de los portales de empleo internacionales o en general a través de internet. Eso hace particularmente que hoy en día, si tú quieres atraer talento de buen nivel, tú tienes que ofrecer cosas que te distingan de los demás. Y varias empresas lo que están diciendo es: yo voy a traer talento, sobre todo talento joven, a través de ofrecerle trabajar 4 de 5 días. Y se está empezando a transformar en una especie como de herramienta de negociación o de atracción para distinguirte de las otras empresas. Y muchos trabajadores jóvenes, sobre todo los mejores valorados, van a empezar a exigirlo y van a empezar a pedirlo. Y es por eso que muchas personas, y yo también lo he visto, a mí me ha pasado en algunas entrevistas con personas que han venido a querer trabajar con mi equipo y mis empresas, de que te dicen ¿cuántos días a la semana trabajo? O ¿cuántos días remoto trabajo? Volviendo un poco a lo que les decía, la conversación se ha vuelto más compleja, ya no solamente es 4 días laborales, también es cuánto es de remoto, cuánto puedo trabajar desde otros países, puedo cambiar el uso horario. Son
son preguntas cada vez más complejas. Ahora bien, no todo es arcoíris, flores y abrazos. La semana laboral de 4 días tiene su lado negativo y los estudios así lo corroboran. El primer problema que tiene la jornada de 4 días a la semana es que no está claro cómo debe ser remunerada. He visto distintos papers y distintos casos donde las empresas no tienen totalmente zanjada la pregunta de ese día extra que no se trabaja. ¿Se debe reducir del sueldo? ¿O las horas que tú trabajabas ese quinto día se distribuyen en los otros 4 días? ¿O las personas que tienen esta jornada de 4 días y las que no la tienen, las personas de 5 días, ¿tenemos que pagarles horas extra? ¿Las personas que cubren un turno cuando no estaba, se les paga más? Estas son preguntas que claramente no están resueltas y que hacen mucho más delicada esta conversación, porque no es lo mismo decir para todo un país o para toda la comunidad, para toda Latinoamérica o el mundo, vamos a reducir la cantidad de días, a decir solamente unos lo van a hacer y otros no, porque ahí lo que empieza a pasar es esto que les digo. Los papers y los estudios nos hablan de que depende. Hay empresas que han optado por bajar los sueldos, hay empresas que han optado por mantenerlos, y este es uno de los grandes contras que tiene este tema. Por el otro lado, otro segundo problema que tiene este tipo de sistemas y que algunos papers dicen es que la carga laboral que se distribuía en 5 días ahora se distribuye en 4. Si bien las personas son más eficientes, muchos han reportado que tienen cargas de trabajo más altas y por lo tanto están sintiendo estrés y burnout más alto. Una de las grandes pandemias que tiene nuestro siglo no tiene que ver con enfermedades, tiene que ver con la sobrecarga laboral, tiene que ver con el estrés, tiene que ver con muchas horas de trabajo. Y la pregunta es, si es que a ti te van a reducir la cantidad de días, pero te van a exigir lo mismo, muchas veces puede significar que tu bienestar disminuya, porque te sientes agobiado, te sientes sobrepasado. Y es tanto así que empiezas a, paradójicamente, ser más eficiente, pero tener peores resultados. Un tercer problema que tiene la jornada laboral de 4 días es que no se implementa de la misma forma en todas las áreas o industrias. Hay industrias o áreas, por ejemplo los restaurantes o los centros comerciales, que tienen un problema si es que trabajan un día menos, porque tienen un día menos donde atienden clientes y donde ganan dinero. Por lo tanto, las empresas que trabajan con atención a público directo tienden a tener problemas con la implementación de este tipo de jornadas y tienden a no querer hacerlo. También las empresas que tienen lo que se conoce como un servicio de atención continua tienen un problema para implementar esto. Imagínense un hospital. Un hospital tiene que trabajar los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Si tú le quitas días a las personas para trabajar, tienes que cubrirlos y por lo tanto tienes que contratar personas extra. Tienes que generar más burocracia, más administración y más dificultad. Es por eso que en las industrias de atención a público o de servicio continuo, la jornada laboral de 4 días se ha vuelto un problema. Otro de los contras de este tema, y uno de los estudios que estuve leyendo, me pareció bastante interesante, que decía que la actitud de los administradores, los supervisores, los jefes, los gerentes cambia con una semana de 4 días. Las personas en una semana laboral de 5 días tienen a su jefe pidiéndole ciertos resultados, ciertos ritmos, ciertas cosas. Y en las semanas de 4 días, los jefes tienen menos tiempo para poder exigir los resultados. Por lo tanto, se ha visto en distintos papers que las personas que son jefes tienden a estar más encima y ser más exigentes con las personas que trabajan 4 días. Y el estrés y el burnout, sobre todo por más exigencia a los jefes, aumenta. En definitiva, la conclusión a la cual podemos llegar es que este tópico no está zanjado, particularmente porque ya no es una respuesta sencilla como en los años 70. En los años 70 la respuesta era sí o no. ¿Nos cambiamos a 4 días o nos quedamos con 5 días a la semana? Hoy la conversación es mucho más detallista. Hoy la conversación no es nos pasamos de 5 a 4 días. Hoy la conversación es nos pasamos de 5 a 5 días remoto, nos pasamos de 5 a 4 días, nos pasamos de 5 a media jornada, nos pasamos de 5 a 100% freelance. ¿Cómo lo hacemos? Y esa conversación también se vuelve más difícil porque las empresas no tienen resuelto qué hacer con este día menos. No tenemos claro si tenemos que pagar menos, si tenemos que pagar lo mismo, o si es que tenemos que exigir lo mismo o recibir lo mismo. Y es por eso que la respuesta es depende. Depende de tu empresa, de tu industria y de si los beneficios que esto trae son capaces de compensar al lado negativo que esto trae. Algunas industrias, como las industrias relacionadas como la tecnología, el software, son más propensas a este tipo de arreglos. Las industrias como la construcción, la salud o la gastronomía tienen mayores dificultades y tal vez nunca se llegue a implementar. En definitiva, es una conversación que creo que hay que seguir teniendo. Hay estudios que no abordamos en el video del día de hoy
que tienen que ver con cómo afecta esto a la equidad de género, cómo afecta esto a los hombres, a las mujeres y a otras diversidades, cómo lo hacemos. Son temas súper interesantes que creo que son dignos de otro video y que si te gustó, encantado de que me dejes un comentario para que lo profundicemos. Así que en definitiva, lo que tú tienes que hacer es preguntarte, ¿es aplicable en tu industria? Y de ser así, ¿los pros son mayores que los contras? Te dejo invitado a suscribirte, ponerle la campanita y ponerle like a este video si es que te gustó y a dejarme tus comentarios y tus opiniones. Estoy súper entusiasmado por escuchar lo que ustedes opinan acá abajo y poder ver qué hacemos, hacia dónde vamos. Nos vemos en el siguiente video.